Bienvenidos un día más a nuestro canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas, y especialmente de nuestras parejas favoritas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que, prepárense, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Love is in the Air, o Senkalkam, como la conocemos y amamos. Específicamente vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en nuestras cabezas desde hace tiempo, el papel de Melis. Sí, la mismísima Melis. Esa bomba turca que, a pesar de generar cierta tensión, en realidad, podría haber salvado a Serkan y Özge. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué secreto se esconde detrás de su aparente rivalidad? Pues quédense conmigo hasta el final, porque les prometo que la revelación los dejará boquiabiertos. Y antes de que nos adentremos en esta emocionante aventura, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando cada detalle de nuestras series turcas preferidas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un empujón enorme para seguir creando contenido que les encante. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar este secreto. Melis. Su nombre puede evocar en algunos de nosotros recuerdos de momentos algo tensos en Love is in the Air. La vimos como una rival, una competidora por el afecto de Serkan. Y sí, en cierto modo lo fue. Pero, ¿y si les dijera que su presencia, aunque a veces irritante, fue en realidad un catalizador para el amor de Serkan y Özge? Suena contradictorio, lo sé, pero permítanme explicarles mi teoría. Para empezar, recordemos la personalidad de Serkan al inicio de la serie. Un workaholic frío, distante, casi robótico. Un hombre que priorizaba el trabajo por encima de todo y que parecía incapaz de conectar emocionalmente con los demás. Özge, por su parte, era una chica soñadora, apasionada, llena de vida y con una visión muy diferente del mundo. La diferencia entre ellos era abismal, casi como si vinieran de planetas distintos. Él, el arquitecto estrella, encerrado en su torre de cristal. Ella, la florista luchadora, arraigada a la tierra. Desde el principio, la relación entre Serkan y Özge se basó en un contrato, una farsa para salvar las apariencias. Un acuerdo para que ella fingiera ser su prometida y así recuperar un contrato importante. Pero, como todos sabemos, la línea entre la mentira y la verdad comenzó a desdibujarse rápidamente. Sin embargo, Serkan, con sus muros emocionales bien altos, seguía resistiéndose a admitir lo que sentía. Era un hombre atrapado en su propia armadura, incapaz de mostrar vulnerabilidad. La idea de un amor real lo aterraba, porque significaba exponerse, confiar, y eso era algo que no había hecho en mucho tiempo, quizás nunca. Aquí es donde entra Melis en juego. Su constante presencia, sus intentos de acercarse a Serkan, generaban en Özge una serie de emociones que la obligaban a confrontar sus propios sentimientos. Los celos, la inseguridad, la necesidad de defender lo que sentía, la impulsaban a actuar de manera diferente, a mostrarse más vulnerable y a luchar por Serkan. Ella, que al principio se había contentado con seguir las reglas del juego, de repente se encontraba en un territorio inexplorado, defendiendo lo que, sin darse cuenta, se había convertido en algo mucho más importante que un simple contrato. Los celos la carcomían, pero a la vez la empujaban a definirse, a reconocer sus propios sentimientos y a no tener miedo de expresarlos. Por otro lado, la persistencia de Melis también obligaba a Serkan a replantearse sus propias prioridades. Ver a Özge reaccionar ante la presencia de otra mujer en su vida, observar sus celos y su frustración, le permitía darse cuenta de la profundidad de sus propios sentimientos. Aunque le costaba admitirlo, la idea de perder a Özge lo aterraba. Él, que siempre había creído tener el control de todo, se daba cuenta de que había algo, o mejor dicho, alguien, que escapaba a su dominio, y esa sensación, aunque perturbadora, era también increíblemente excitante. La amenaza de Melis era como un espejo que le mostraba lo que estaba a punto de perder, la posibilidad de una conexión real, de una felicidad genuina que había estado negando durante tanto tiempo. Pero no solo eso. La actitud de Melis, su constante búsqueda de atención, también contrastaba enormemente con la autenticidad y la naturalidad de Özge. Y esa diferencia, aunque al principio Serkan no lo reconociera, era precisamente lo que lo atraía de Özge. La frescura, la espontaneidad, la capacidad de hacerlo reír, de sacarlo de su zona de confort, eran cualidades que Melis simplemente no poseía.
Melis representaba lo conocido, lo predecible, la imagen de la mujer perfecta que encajaba en su mundo de negocios. Ozge, en cambio, era una explosión de color, una bocanada de aire fresco, una aventura que lo sacudía hasta la médula. Además, recordemos que en varias ocasiones Melis intentó sabotear la relación entre Serkan y Ozge. Pero estos intentos paradójicamente terminaban fortaleciendo su vínculo. Cada obstáculo que superaban juntos, cada malentendido que resolvían, los unía aún más. La lucha contra un enemigo común, en este caso, Melis, les permitía demostrarse el uno al otro la fuerza de su amor. Era como si cada zancadilla de Melis fuera una oportunidad para que su amor creciera, se fortaleciera y se hiciera más evidente. Pensemos en una escena específica, aquella en la que Melis intenta desacreditar a Ozge frente a un cliente importante. En lugar de dejarse llevar por la frustración, Ozge utiliza su ingenio y su creatividad para revertir la situación y salvar el proyecto. Este acto de valentía y determinación no solo impresiona al cliente, sino que también hace que Serkan la admire aún más. Él, que siempre había valorado la inteligencia y la eficiencia en el trabajo, se da cuenta de que Ozge posee esas cualidades, pero además tiene algo que Melis nunca tendrá, un corazón, una pasión, una capacidad de conectar con la gente que la convierte en una persona excepcional. Y así, poco a poco, la presencia de Melis, aunque a veces incómoda, va erosionando los muros de Serkan y fortaleciendo el amor entre él y Ozge. Es como si, sin quererlo, Melis estuviera actuando como un catalizador, una chispa que enciende la llama del amor verdadero. Ella, con su insistencia, su envidia y sus artimañas, estaba creando las condiciones necesarias para que el amor entre Serkan y Ozge floreciera. Su presencia era una constante prueba de fuego, un desafío que los obligaba a definirse, a tomar partido y a luchar por lo que sentían. Ahora bien, no estoy diciendo que Melis fuera una heroína encubierta o que sus intenciones fueran nobles. Claramente ella quería conquistar a Serkan y no dudaba en utilizar diferentes estrategias para lograrlo. Pero a veces incluso las acciones con malas intenciones pueden tener consecuencias positivas. Y en este caso, la persistencia de Melis, su rivalidad con Ozge, terminaron siendo un factor clave para que Serkan se diera cuenta de lo que realmente sentía. Es un claro ejemplo de cómo el destino, a veces, utiliza los caminos más inesperados para lograr sus propósitos. Podríamos argumentar que sin Melis, Serkan y Ozge habrían terminado juntos de todas formas. Tal vez. Pero creo que su presencia aceleró el proceso, los obligó a confrontar sus sentimientos y a luchar por su amor. Sin ella, tal vez Serkan seguiría encerrado en su burbuja de frialdad y Ozge nunca habría tenido la oportunidad de demostrarle la fuerza de su corazón. La pasividad de Serkan, su miedo al compromiso, podrían haber prolongado indefinidamente la farsa del contrato, impidiendo que el amor verdadero saliera a la luz. Melis, con su intromisión, rompió el estancamiento, forzó la situación y obligó a Serkan a tomar una decisión. Imaginemos por un momento un escenario sin Melis. Serkan, cómodamente instalado en su rutina, seguiría viendo a Ozge como un simple contrato, una herramienta para lograr sus objetivos. Ozge, por su parte, se conformaría con el papel que le ha tocado, reprimiendo sus sentimientos y resignándose a una vida sin amor. La tensión entre ellos seguiría latente, pero nunca llegaría a explotar. El amor, ese sentimiento poderoso y transformador, quedaría atrapado en la jaula de la conveniencia. En definitiva, la bomba turca Melis, a pesar de su aparente rol de antagonista, jugó un papel crucial en la historia de amor de Serkan y Ozge. Su presencia generó celos, inseguridades y conflictos, pero también los obligó a crecer, a madurar y a luchar por lo que realmente importaba. Y al final, gracias a ella, su amor se hizo aún más fuerte y resistente. Melis, sin saberlo, fue la llave que abrió la puerta al amor verdadero entre Serkan y Ozge. Así que ahí lo tienen, mi análisis sobre el papel de Melis en Love is in the Air. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho ver las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que Melis fue realmente un catalizador para el amor de Serkan y Ozge? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y ahora, para finalizar, vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Analizamos cómo la presencia de Melis, aunque generó cierta tensión en Love is in the Air, en realidad pudo haber salvado a Serkan y Ozge. Su persistencia obligó a Ozge a confrontar sus sentimientos y a luchar por Serkan, mientras que también permitió que Serkan se diera cuenta de la profundidad de sus propios sentimientos.
Vimos cómo sus intentos de sabotaje, paradójicamente, terminaron fortaleciendo el vínculo entre Serkan y Ozge. En resumen, aunque no lo queramos admitir, Melis jugó un papel crucial en su historia de amor. Fue el ingrediente secreto que, aunque amargo, le dio un sabor único y especial a su romance. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme un día más en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre qué piensan de esta teoría. ¿Creen que estoy en lo cierto? ¿O tienen una perspectiva diferente? Quiero saberlo todo. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidas. ¿Qué otra pareja de series turcas les gustaría que analizáramos? ¿Qué otro personaje creen que tiene un papel oculto en la trama? Déjenme sus ideas en los comentarios. Finalmente, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Love is in the Air, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos turcos para todos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, incluso con la ayuda de una bomba turca como Melis. Ciao.